Sandoval Gallegos, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOT, y quien nos entregará su discurso inicial. Muy buenos días. Qué gusto podernos reunir de nuevo, aunque parezca extraño que no teníamos esta posibilidad desde el año 2017. Bastante rato ya. El 2018 que podríamos habernos reunido antes del estallido social y de la pandemia. Como decimos en el sur, a mí me vino a buscar la pelada, estuve bastante complicado, pero perdió el viaje, en realidad aquí estoy de nuevo, así que qué gusto que estemos todos juntos. Ahora, señor ministro, gracias por acompañarnos. Esperamos tener una excelente jornada. Gracias, Seremi de Transporte, Roberto Santa Cruz, Bielma de Banco Estado, y el artista es Felipe Horta, Andrés Vergara de CEO, y saludar a nuestros colegas de regiones que no pudieron viajar. No sé si no le dieron permiso o alguna complicación, pero sé que algunos también tuvieron problemas de salud, como es nuestro colega de Puerto Montt, veo ahí de Chillán, de la Isla Grande de Chiloé, de Iquique, y saludar a todos los presentes, a nuestros invitados y todos nuestros colegas que están conectados vía streaming, Facebook Live, que esta jornada se está transmitiendo en directo a todo el país. La Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, CONATACOT, es una organización que representa al 75% de los taxis colectivos de Chile, de los 60.000 que existimos a nivel país. Y la verdad, señor ministro, es que los taxis colectivos se sienten relativamente maltratados por los gobiernos, en que la preocupación es por otros medios de transportes y no por los taxis colectivos, donde hay muy poco acceso a los programas que tiene el gobierno. Y si bien es cierto, esta es una actividad que no existe en el mundo entero, es creatividad de los chilenos, pero se cimentó, aquí está, y va a existir por mucho tiempo, y por supuesto que queremos ser parte también de los programas del Estado. Nobleza obliga, señor ministro. Nosotros le agradecemos que usted hubiese retirado la modificación al decreto 212 desde la Contraloría. Decreto 212 que a lo mejor le dimos una mirada entre todos, pero que el gobierno anterior lo ingresó y en el compromiso de campaña del actual gobierno fue retirarlo y lo retiró, y esperamos hacer los aportes que ahí sean necesarios y que se respete lo principal, que es el Estatuto PYME, y que nosotros como PYME debiésemos tener un trato diferente, y ahí estaremos haciendo nuestros aportes. También le agradecemos que hubiese prolongado la vida útil de los vehículos que tenían que salir el 2009 y el 2010. No hay dinero hoy día para comprarnos vehículos nuevos. No es cierto que el país se reactivó, el país sigue complicado y los pymes en general continuamos con una tremenda mochila sobre nuestra espalda, y que tenemos que ver cómo primero somos capaces de ponernos de pie y después lograr avanzar. Y no hay dinero y tampoco hay autos para comprar en el mercado. Y hasta los autos usados subieron de precio, por lo tanto la decisión que usted tomó, señor ministro, se la agradecemos.
Nos habrían gustado más plazos, pero tenemos todo el 2013 para conversar, así que ahí veremos lo que vamos a hacer. Como también nuestros colegas no podían renovar su permiso de circulación porque no habían pagado el préstamo que se le hizo en la emergencia del 2020-2021, pero también hicieron su aporte para que se desbloqueara, y ahí veremos cómo pagamos más adelante y esperamos poder pagar. Señor ministro, el 2014 nosotros logramos que los taxis colectivos no solo fueran transporte público, sino que también fueran locomoción colectiva. Y se creó la ley espejo para hacer justicia con regiones en que nuestros colegas pudieron acceder al Renueva tu Colectivo, pero eso se termina este año. Por lo tanto, señor ministro, le pedimos que eso se renueve y que sea permanente y no tener que estar discutiendo cada 3 o 4 años si va a seguir o no va a seguir. Por lo tanto, esa es nuestra petición. Pero no solo eso, sino también estos dineros, que son bastantes, más de $1.000 millones que se fueron a regiones y que han aportado al transporte, hoy día se han transformado en una caja pagadora de 1.000 cosas, entre esas los favores políticos, y el año 2019 solo el 5% de esos dineros se empleó en transporte y creemos que es una injusticia. Por lo tanto, en la innovación que se haga hoy día, solicitamos que efectivamente se vaya sacando un poco de este proyecto la palabra otros, porque otros es cualquier cosa y finalmente lo que podría ser una mejora para el transporte en regiones no lo es, porque hasta comisaría han estado pintando con esta plata y no estamos diciendo que no es bueno que las pinten, pero no con recursos del transporte. Y también que se haga justicia con la región metropolitana, que han habido Renueva tu Colectivo 3, 4, 5, 6 veces en regiones y ninguna vez en la región metropolitana. Por lo tanto, los taxis colectivos de la región metropolitana también necesitan que estos recursos lleguen ante ellos y que no se gaste toda la plata del Transantiago, pues, señor ministro. Respecto al impuesto específico de partida, un impuesto que se creó en el 85 para poder mejorar las carreteras producto del terremoto. El 2002 se transformó en impuesto general y los impuestos generales los deben pagar todos los chilenos, no solo un sector. Solo el 20% del combustible que se consume en el país paga impuestos específicos. Y en esto están todos los vecinos, están los pequeños transportes, están los taxis colectivos y quienes más consumen, quienes consumen el 80% no pagan impuestos específicos. Y ahí están los dueños de los aviones, de los barcos, de las mineras, de las termoeléctricas, de la gran agricultura. Se le devuelve a los camioneros, se le devuelve al transporte interprovincial y los taxis colectivos continúan pagando. Si es impuesto general, nosotros creemos que los pagan todos o no lo paga ninguno, porque así es sumamente abusivo. Nos preocupa, señor ministro, cuando escuchamos el programa del presidente Boric, donde dice que va a aumentar el impuesto específico a 7 UTM. Eso significa que quienes usan hoy día benzina se le va a encarecer el precio en 60 pesos y los que usan petróleo se le va a encarecer el precio en 330 pesos. Yo no sé cuál es la razón de la medida, solo que le queremos decir que nosotros ya estamos muy complicados con el impuesto específico actual, por lo tanto aumentarlo obviamente es un tema demasiado complicado y aquí debe haber un trato diferenciado en las medidas generales y con los que usamos el combustible como nuestro principal insumo. Otro anuncio que nos preocupa es el transporte doble cero. Cero contaminación, cero costo. Ya estamos complicados con la competencia desleal. Ya estamos complicados con todas estas aplicaciones. Ya estamos complicados en la región metropolitana con la cultura del no pago. El 70% de las personas que se suben al Transantiago no pagan el pasaje. Imaginémonos lo que sería mañana
que el transporte fuera gratuito, ¿quién va a tomar los taxis colectivos? Excepto, ministro, que usted hoy día nos anuncie que además nos va a dar un subsidio a nosotros para poder transformar o transportar los vehículos, o sea, los pasajeros gratis, y ahí sí que estamos de acuerdo. Pero si no es así, simplemente, ministro, una medida de esa naturaleza es la muerte para los taxis colectivos. También hay anuncios de estudiar nuestro modelo de negocio, y nosotros estamos de acuerdo, ministro. Tenemos que saber efectivamente cuáles son nuestros ingresos reales. También es cierto que tenemos que abordar el tema de la seguridad social, donde efectivamente coticemos como cotizantes voluntarios que somos, tanto nosotros como los conductores. Se tiene que revisar el artículo 8º bis del Código del Trabajo, que señala que la relación entre el propietario del vehículo y el conductor es una relación civil y no laboral. Se anuncia el término de la renta presunta, que es un tema complejo. Se habla de llevarnos a la formalización, pero esa formalización tiene que ser bastante amplia, no solo para nosotros y otros que siguen haciendo lo que quieren. Se habla de insertarnos en la tecnología y en la capacitación. Nosotros estamos de acuerdo, tenemos que prepararnos y adecuarnos a esta realidad. Por lo tanto, señor ministro, nosotros estamos dispuestos a analizar en estos temas, sentarnos en una mesa de trabajo y ver cómo consolidamos efectivamente nuestra actividad. Hemos escuchado mucho hablar de la electromovilidad. Si miramos lo que está ocurriendo en el entorno y en el mundo entero, obviamente que hay que pensar seriamente en esto. Pero fue el gobierno el que firmó un compromiso que el año 2035 no van a entrar al Parque Nacional ningún vehículo que no sea eléctrico. Por lo tanto, preparémonos para ir para ese 2035 que parece muy lejano, pero no está tan lejano. Y el gobierno debe asumir su responsabilidad y hacer aportes para eso. Hoy día insertarse en un sistema de electromovilidad, quizás con pocas marcas, quizás con pocos modelos, quizás con grandes precios, quizás con muy pocos lugares donde abastecerse, es demasiado complejo. Y quienes den el primer paso tendrán que pagar los precios que hoy día tiene la electromovilidad. Por eso nosotros creemos que el gobierno debiese eximir del pago del IVA los primeros 10.000 vehículos de trabajo que entren al mercado nacional, y con eso obviamente vamos a poder superar todas las vallas que acabo de denunciar, señor ministro. Ahora, ¿cuánto cuesta eso? Eso no cuesta más de 70 millones de dólares en 4 años, y esos 70 millones de dólares hoy día se los está consumiendo el MEPCO cada semana. Por lo tanto, no estamos hablando de cifras inalcanzables. Nuestros pasajeros hoy día, señor ministro, son transportados a los trabajos en buses de turismo, en furgones de turismo, en furgones escolares, en las aplicaciones ilegales, en cualquier cosa. Y hay que mirar con seriedad el tema. Y hay que ver cómo nos hacemos cargo de esta nueva realidad. Y yo creo, señor ministro, que tenemos que ir pensando seriamente en que el sistema de trabajo actual en un vehículo convencional de 4 pasajeros está tocando techo. Por eso yo creo que los trazados largos o de una ciudad a otra en regiones
debiese autorizarse el ingreso de vehículos para 8 o 10 pasajeros, y yo creo que eso haría bastante más rentable nuestra actividad. En regiones hemos escuchado, y también en Santiago, el tema de la congestión es enfermante. Es un tema complejo y hemos escuchado hablar de restricción vehicular. Pero si va a existir restricción vehicular, que sea similar a la de Santiago, en que tiene restricción vehicular los vehículos particulares, otros medios de transporte, pero los taxis colectivos que transportan a los trabajadores que van a sus puestos de trabajo deben estar excluidos de la restricción vehicular. Caso contrario, vamos a continuar con vehículos en la calle, con miles de vehículos que llegan a una sola persona, y nosotros ayudamos a la descontaminación o a la descongestión. Lo de las aplicaciones lo venimos escuchando hace rato. Llevan 8 años trabajando en forma ilegal. El gobierno tendrá que tomar una medida, sabemos que está en la última, ya en el Congreso, en poco tiempo más van a ser legales, y queremos saber cuál es la posición del gobierno a este respecto. Y a nosotros nos preocupa que esencialmente que se respete el artículo 9 de ese proyecto, en que el transporte compartido no pueden hacer las aplicaciones, sino que exclusivamente los taxis colectivos. Casi al final, ministro, me hayan dado 10 minutos, parece que estoy medio topado en los tiempos. Y antes que me olvide, veo por ahí a Tomás Baroa de Arica, por ahí veo a Marcelino de Punta Arenas, solo graficar en ellos que están presentes todo el país en esta actividad. Nosotros en la región metropolitana tuvimos una licitación de los taxis colectivos el año 2004, la hemos renovado en varias oportunidades y la última adjudicación no fue licitación, sino que fue un perímetro de exclusión que tenía su periodo de vida acordado, pero nos sorprendió la pandemia, tuvimos 2 años sin trabajar, por lo tanto le solicitamos, señor ministro, que la adjudicación del perímetro de exclusión de la región metropolitana se prolongue por 2 años más sin necesidad de entrar en el tema tecnológico. Y quien decida entrar en el sistema tecnológico se le amplíe por 2 años más, o sea, por 4 años, porque eso obviamente nos va a dar mucha tranquilidad. Finalmente, señor ministro, para no aburrirlo, nosotros solicitamos algo muy primordial, y que es la razón por la que se creó estos subsidios a regiones el 2014, y es la razón por la que discutimos por los impuestos específicos. Nosotros creemos que en este sector de trabajadores y de microempresarios debe existir equidad. Y cuando para otros sectores hay subsidios, este sector también quiere subsidios. Cuando hay uso de vías especiales, reversibles, segregadas, corredores, este sector también quiere hacer uso de esas vías especiales. Este sector quiere que efectivamente se combata la actividad ilegal. Ya nos tienen hecho trizas. Necesitamos que este sector sea capacitado, que entre al sistema de educación en habilidades blandas, acorde a la actual realidad. Por eso me alegra mucho que esté aquí INACAP, con quien firmamos un convenio en que ellos nos van a ayudar a través de todo el país, en todas sus sedes que tienen a nivel nacional, pero señor ministro, este tiene que ser un impulso desde el Ministerio de Transporte. Sé que en muchas de las cosas que planteé tendrá que ver Hacienda, tendrán que ver otros estamentos,
pero la puerta de acceso de este gremio es el Ministerio de Transporte y por eso se lo señalamos y necesitamos, señor ministro, tenerlo a usted como aliado para sacar adelante y que permanezca de pie este gremio de los taxis colectivos, que es un gremio tan sacrificado. Muchas gracias, ministro. A continuación, hará uso de la palabra el señor Juan Carlos Muñoz, ministro de Transporte y Telecomunicaciones. Me puedo sacar la mascarilla, ¿no? Mejor sin mascarilla. Bueno. Hoy día me vine en metro, así que cambió el modo. Muy bien. Quisiera, primero que nada, desearles muy buenos días a cada uno, agradecer esta gran instancia en que después de 5 años sin reunirse, nos volvemos a reunir, que nos inviten como ministerio a ser parte activa de esta conversación, de este diálogo. Agradecer especialmente a don Héctor Sandoval en su rol gremial y de liderazgo, y a todas las personas que trabajan en los servicios de los más de 60.000 taxis colectivos de Chile que conforman la Conatacoch. Quisiera agradecer también la invitación a esta importante jornada que congrega a representantes del transporte público menor del país. Es muy importante este espacio. Creo que el diálogo que podamos generar, el entender que es a partir de entender y escuchar los distintos dolores, amenazas, oportunidades, es que tomamos mejores decisiones, que nos hacemos más fuertes. Y es que podemos seguir generando el bienestar, la movilidad. La gente necesita desplazarse, la gente necesita cubrir, ¿verdad?, sus necesidades y las actividades, y en ese sentido los taxis colectivos no solamente forman parte importante de la historia de nuestro país, sino que juegan un rol clave en algunas ciudades especialmente, en que parte importante del transporte público con que se enfrenta un usuario tiene que ver con el servicio que ustedes prestan. Entonces, para mí es, como ministro de Transporte y Telecomunicaciones, nuevecito, ¿verdad?, es especialmente importante y considero sumamente valioso y necesaria esta instancia de encuentro y de conversación. Bueno, igual es bueno recordarlo, ¿no? El rol que juega el transporte en el día a día, que aparece como clave para que las personas puedan llegar a estudiar, clave para que las personas puedan trabajar, clave para las necesidades de cuidado, clave para tantas actividades que hacemos y que son tan distintas, y que en ese sentido el taxi colectivo también se ofrece con mucha versatilidad, en que es capaz de adaptarse muchas veces a las necesidades de los viajeros, a las necesidades del viaje específico, y un ajuste y un acomodo que termina siendo muy conveniente para muchos usuarios, y esa es una de las razones por las cuales el servicio que ustedes prestan es elegido en forma sistemática por sus usuarios. Como gobierno lo entendemos así. Como gobierno agradecemos y valoramos el que estos servicios se presten. Entendemos que son un actor clave y que son un actor clave no solamente en términos del servicio que prestan, sino que también de poder contribuir a que tengamos una mejor regulación, contribuir a que tengamos mejores reglas, mejores esquemas. Y en ese sentido quisiera destacar el que el decreto, ¿verdad?, Supremo 212 que retiramos de la Contraloría General de la República, es cierto que hay un compromiso de campaña, pero lo más importante es un anhelo de conversación. Es un anhelo de poder tomar los elementos que ahí se están virtiendo. Creo que es clave hacerlo, ¿eh? O sea, no sacamos el decreto para no volverlo a ingresar. Estamos hablando de un decreto que ya tiene 30 años de vigencia, que tiene más de 70 modificaciones y que es necesario actualizar.
pero queremos hacerlo con ustedes y no a espaldas de ustedes, y en ese sentido es fundamental poder tener ese espacio. Queremos recoger la opinión de los distintos gremios. Les pedimos que estén atentos. No nos vayan a decir, no nos preguntaron cuando sí les preguntamos. Entonces, es importante estar atentos, tener una buena conversación y volver a la carga con algo que es necesario para la industria, ¿sí? Pero yo estoy muy contento de los espacios de diálogo que hemos ido generando, el espíritu, el estilo de conversación, que es clave. Conversar así a la cara diciendo lo que pensamos, estando dispuestos a estar en desacuerdo y estando dispuestos a buscar formas de encontrar acuerdos que nos permitan avanzar, entendiendo que el rol que se juega trasciende solamente esta industria, sino que también aborda a todo el resto de la sociedad. Se nos ha planteado también la necesidad de una normativa que regule los derechos y deberes de los operadores de taxis colectivos y esperamos poder avanzar en esa senda. Lo consideramos muy importante. Clave también lo que mencionaba don Héctor respecto de la relación entre el dueño del vehículo, el conductor, ¿no es cierto? Es un tema que nos interesa, nos importa, y creemos que hay que trabajar ahí con el Ministerio del Trabajo muy de la mano. Sabemos también que muchos de ustedes están preocupados respecto de la caducidad de la ley espejo de Transantiago, que ha permitido llevar muchos recursos a regiones. Coincido con don Héctor también respecto de que muchos de esos recursos han ido en una dirección que no necesariamente apunta a cerrar la brecha entre el transporte público de Santiago y regiones, porque si la plata que va en Santiago va al Transantiago y la que va a regiones va a hospitales o va a comisaría, difícilmente vamos a poder cerrar la brecha. Eso, por supuesto, como Ministerio de Transporte no nos gusta. Somos muy sensibles respecto de que necesitamos mejorar el servicio que hay en regiones y por lo tanto el trabajo que estamos haciendo como Ministerio para presentar una ley que le dé continuidad a la ley de subsidios justamente fortalece los recursos que podrían ir a regiones para mejorar las condiciones del transporte público, no solamente en términos de recursos que puedan ir a inversión y vehículos, sino que también a la operación. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Como gobierno creemos que la nueva ley de subsidios debe considerar que el uso de los recursos principalmente para proyectos de movilidad expliciten, ¿verdad?, las áreas en las cuales estos fondos se puedan utilizar, dejando claro que el área de operaciones de transporte público es muy relevante y no solamente tener recursos para renovar la flota, que yo creo que también es relevante e importante. Queremos también potenciar la movilidad del país, por supuesto, y en eso los taxis colectivos están muy presentes. Importante que no les quepa duda que vamos a trabajar en el fortalecimiento del transporte público en regiones y en esta tarea el reto de hacer cada vez más eficiente también la entrega de esos recursos, buscando contribuir a medidas que potencien el transporte público. En cuanto a un tema que a mí me hace mucho sentido dentro de los que mencionaba don Héctor, está este de aumentar la capacidad de los vehículos, es algo que yo creo que tenemos que explorar. Y puede ser interesante en ese sentido generar algunos pilotos que nos permitan aumentar la capacidad del taxi colectivo en algunos servicios, en algunas regiones. Yo creo que esto hay que hacerlo con cautela, con cuidado. Pero es algo que quisiéramos explorar en este periodo. Queremos, en base a esos pilotos, poder obtener información útil del funcionamiento, de la eficiencia. Ojalá que eso pueda ir acompañado de que esos vehículos puedan ser eléctricos, lo que nos permitiría cumplir dos propósitos de uno, ¿no es cierto? Por un lado, o varios propósitos: hacer más eficiente la operación del taxi colectivo, reducir congestión, porque como decíamos antes, si yo tengo un vehículo con mayor capacidad y lo uso eficientemente, ¿verdad?, a lo mejor eso me permite poder dar un mejor servicio con un poquito menos de flota, con lo cual también reducimos congestión y podemos generar mejores condiciones de operación. Y como ustedes bien saben, la congestión vehicular, de la cual los taxis colectivos tampoco son tan inertes, ¿verdad?, genera un problema grave. No solamente hace que los viajes sean más lentos, eso es lo de menos. Además, nuestros vehículos, ¿no es cierto?, dan menos vueltas por hora, y si dan menos vueltas por hora, al final estamos ofreciendo peor frecuencia y peor servicio y menor capacidad de transporte y la gente va más apretada. Y por lo tanto el tema de la agilidad con que tenemos que lograr circular es importante, y los taxis colectivos son importantes acá en términos de poder reducir la congestión, y creo que esto podría avanzar en esa dirección.
hoy día en algunas zonas rurales de difícil acceso o quizás en un modelo de integración el transporte mayor podría ser especialmente interesante y nos gustaría avanzar. La congestión vehicular, ¿no es cierto?, nos parece un tema muy importante y eso, como decía hace un minuto, es algo que vamos a seguir avanzando en ir generando esquemas de agilizar el tráfico. Hemos estado trabajando aquí con los distintos Ceremis en buscar formas de reducir congestión, de poder desincentivar el uso del auto, darle más facilidades a los otros modos de transporte. Les cuento que, por ejemplo, un trabajo que hicimos en Rancagua, Machalí, que en regiones tenemos problemas de congestión extraordinariamente relevantes y con las medidas de gestión que hemos ido generando, algunas de ellas, por ejemplo, asociadas a semáforos también, hemos logrado aumentar las velocidades en este periodo de un 22%. Un 22% no es poco, porque como les decía hace un minuto, no solamente la gente llega más rápido, sino que podemos dar más oferta en la misma línea de ese aumento de velocidad. Entonces eso es parte de lo que tenemos que trabajar. Y aquí quizás es bueno también buscar espacios de diálogo, porque para uno como autoridad es difícil poder estar en el terreno todo el tiempo. Por más que seamos autoridades con vocación de terreno, el terreno que tienen los propios conductores, el terreno que tienen los propios operadores, son miradas y visiones que uno desde el puesto de autoridad no siempre tiene. Y en ese sentido, ese diálogo que queremos construir es importante para poder ayudarnos también a orientar dónde pueden estar esas oportunidades de mejora. Y el trabajo con los Ceremis me parece fundamental para poder decir, mira, aquí hay un cuello de botella que sería fácil de resolver. Si usted moviera el paso cebra, si usted cambiara el paradero, si usted me recambiara un poquito los semáforos, fíjese cómo a lo mejor esto podría ser mucho mejor. Y para uno como autoridad es difícil de poder tener esa visión. Y en ese sentido creo que las mesas de diálogo en que ustedes puedan participar debidamente representados me parecen fundamentales. Bueno, otro tema que se habló en el discurso y que es evidente y algo que hemos estado trabajando en el último tiempo es la situación vinculada a la existencia de las aplicaciones de transporte. Para nosotros es un tema gravitante, obviamente. El peor de los mundos, el mundo en el que estamos en ese sentido. Hoy día tenemos miles, ¿no es cierto?, o decenas de miles de vehículos que prestan servicios de transporte sin ningún tipo de regulación. Sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de garantía, de seguridad, con algunas connotaciones muy positivas y que los usuarios por algo los prefieren, pero también sin ningún tipo de tributación, por ejemplo. O sea, es un marco en que se abre un espacio a una industria en que el mundo en que estamos ahora es probablemente el peor de todos y por eso nos hemos planteado con mucha fuerza como autoridad entrante el darle prioridad a esta ley de empresas de aplicaciones de transporte como una forma de tratar de equiparar la cancha lo más posible. Estamos avanzando en esa dirección. Para tranquilidad de este gremio, el tema de la no permitir que las aplicaciones generen servicios de taxi colectivo o que generen la posibilidad de recoger varios pasajeros está explícitamente descartado en el proyecto de ley que está avanzando en el gobierno. Este es un tema en que uno de los elementos más importantes también es que nos va a permitir entender y conocer, porque cómo es esta industria, cuántos vehículos son, si no tenemos ni idea de nada, cuántos taxis tipo aplicaciones tenemos. Yo quisiera también destacar, si bien tenemos este tema de la regulación, que yo creo que tenemos que hacernos cargo y nos estamos haciendo cargo, también destacar aquello que trajeron estas aplicaciones que sí es positivo, que yo creo que no lo podemos dejar de obviar. Son una amenaza para las empresas de ustedes, por supuesto, pero también son una oportunidad. Yo creo que parte de la pregunta que ustedes se tendrían que hacer, y no me quiero meter en las empresas de ustedes, pero también es cómo uno puede incorporar razonablemente algunos de los elementos que la gente favorece respecto de estos servicios. Y yo creo que la tecnología está cada vez más disponible y lo invito a hacer también esa reflexión de cómo el taxi colectivo, cómo el servicio que ustedes tienen pueda ir incorporando algunos de estos elementos. Yo sé que el servicio es distinto, pero a lo mejor lo que ustedes tienen que incorporar es también diferente. Y eso es parte de un desafío de permanente modernización que estoy seguro que ustedes ya se lo han preguntado y los invito a que avancen en esa senda que estoy seguro que les va a permitir que sus usuarios tengan mayor satisfacción aún de la que tienen
y por la cual hoy día los escogen. Esperamos durante estos meses tener novedades sobre esta materia. Sabemos la importancia de contar con esta regulación a la brevedad, superando esta situación actual de total desregulación que nos parece inaceptable y de la cual queremos avanzar. Hay una serie de comentarios que hace don Héctor respecto de temas que trascienden un poco lo que yo pueda hacer, ¿no es cierto? En el tema, por ejemplo, de incentivos a la electromovilidad, pucha que me gustaría, ¿no? Pucha que me gustaría. O sea, nosotros, como usted bien decía, tenemos un compromiso como país de que el 2035 todos los vehículos que se vendan sean eléctricos, y eso es un camino que tenemos que avanzar decididamente. Hoy día con un 0,2% de los vehículos que se venden son eléctricos, estamos súper lejos, pero va creciendo, ¿sí? Y yo entiendo que como desde el Ministerio hasta acá hemos puesto el foco principal en los vehículos que recorren muchos kilómetros al año, porque como tú haces una inversión mayor y pero el costo de operación es menor, en aquellos vehículos que hace más sentido transformarlo a electromovilidad es en aquellos que recorren muchos kilómetros al año. Y por supuesto, lo primero que hemos puesto el foco, y me parece razonable, es los buses, pero los taxis colectivos debiesen estar seguiditos en la fila. Entonces, es algo que uno debiera pensar cómo avanzar. No hemos tomado una decisión en esta dirección, pero me parece de todo sentido el clamor o la sugerencia, ¿sí? Desde mi rol de autoridad también respecto al impuesto al diésel, solo decir que entiendo los temas de equidad que manifestaba don Héctor. Sí decirles que el tema tenemos que movernos del diésel a la electromovilidad por un lado, y tenemos también, así como tenemos el desafío de aquí al 2035 solo vender vehículos eléctricos, también hay un desafío de carbono neutralidad, que nuestras generaciones futuras nos la están pidiendo. Entonces tenemos que tomar algunas medidas que no van a ser a lo mejor tan fáciles de digerir respecto de cómo hacemos que seamos una sociedad menos cargada en el carbono. Y en ese sentido vamos viendo cómo podemos trabajar. Hoy día el combustible está carísimo, ¿no es cierto? Y por lo tanto no es el mejor momento para una medida como esa. Pero sí entender que el tema de cómo avanzar hacia la descarbonización es relevante, y tenemos que ver cómo lo vamos tomando. Como país, ¿no es cierto?, enfrentamos un momento en el sentido muy complejo. Un momento en que venimos saliendo de una pandemia, tenemos un tema de reactivación económica, tenemos un estallido social que está tratando de cuajar, ¿verdad?, una constitución. O sea, estamos en un momento de bastantes flancos abiertos, y las necesidades que tenemos que afrontar como nunca son urgentes y variadas. Sea en un contexto mundial complejo, y eso por supuesto que hace más difícil para nosotros como autoridad poder responder a la respuesta, a los anhelos, ¿verdad?, de todos los gremios. Pero me alegra que en este caso tengamos una capacidad de conversar tan franca, tan clara y tan representativa. Yo no puedo dejar de mencionar eso. Es decir, emociona y da gusto ver que después de 5 años podamos volver a encontrarnos con este nivel de representación que hace que la conversación sea muy relevante y sea muy importante, y que se dé en este esquema de tanto respeto y sinceridad. Como gobierno, ¿no es cierto?, tenemos la obligación y el compromiso de hacer de Chile un mejor lugar para vivir, y créanme que estamos dando lo mejor que podemos. O sea, vamos a trabajar a full, trabajar completo, dejar todo en la cancha, y eso por supuesto involucra poner todo el bien común como objetivo superior y ir definiendo las políticas públicas con ese norte. Eso es lo que nos mueve. Y entendemos que el rol que ustedes cumplen, como decía al principio, es muy, muy relevante en la materia de la movilidad de nuestras ciudades. Quisiera terminar agradeciendo este espacio, y no quisiera irme sin ratificar el compromiso de recoger las necesidades de los actores de transporte público menor, y trabajar colaborativamente para avanzar en la construcción de un mejor país. Muchas gracias.